Nuestro estudio esta tarde viene nuevamente del libro de Efesios y si usted tiene una copia de las Escrituras consigo, espero que me acompañen en esto. Estamos de nuevo en Efesios 2, capítulo 2. Efesios 2 estaremos viendo para nuestro estudio hoy en versículos 4 hasta 7. Pero leemos 1 hasta 7 esta tarde. Escuchemos juntos a la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta noche. Antes de que el Dr. Edward Linneman llegó a ser creyente cristiano, ella era un erudita respetada del Nuevo Testamento. Ella era una estrella que estaba subiendo en el sistema universitario de Alemania y había ganado a lo que era equivalente básicamente a un segundo doctorado en estudios del Nuevo Testamento. Había contribuido a muchas publicaciones de esa área de campo y había llegado al área de ese profesor de Nuevo Testamento en Universidad Norberg en Alemania. Y sin embargo, todo esto llegó a ser nada para ella, cuando empezó a sentirse vacía, a pesar de todos sus éxitos profesionales, y empezó a sentirse vacía personalmente, como si estuvieran las cosas que perseguía no tenían nada de sustancia verdadera o valor verdadero a ella. Ella se enfocó en la televisión y alcohol como apoyos y su espiral siguió hacia abajo hasta que llegó a cierto punto, hasta ella dice en sus propias palabras, ella dijo, en aquel punto Dios me llevó a cristianos vibrantes, quienes conocían de verdad a Cristo Jesús por Señor y Salvador. Yo escuché su testimonio mientras ellos reportaban lo que Dios hacía en su vida. Y finalmente Dios mismo me habló al corazón por medio de las palabras de un hermano cristiano. Por la gracia de Dios y el amor de Dios, yo entregué mi vida a Jesús. De repente llegué a ser convencido de que las promesas de Dios son en realidad una realidad, que Dios es un Dios vivo y que Él reina. Bueno, eso es algo asombroso, pensar que una persona que estaba toda su vida profesional estudiando las páginas del Nuevo Testamento podría estar vacío adentro y vacío de fe y sin alguna comprensión espiritual o comprensión de las cosas de las que estaba estudiando ella. Y muestra un peligro en que todos nosotros podemos caernos, aun nosotros como creyentes, que podemos tratar con la palabra de Dios, podemos manejar la palabra de Dios y esas verdades maravillosas sin maravilla o amor o alabanza en cuanto a su contenido, y puede llegar a ser un gran error, no solamente esto para nosotros, sino un gran peligro para nosotros. Y una de las cosas que podemos hacer mientras leemos la palabra de Dios es intentar no solamente recibir los contenidos, sino
recibir o comprender el espíritu de las palabras, y podemos hacer eso mientras estudiamos aquí en el libro de Efesios, mientras intentamos tomar un poco del espíritu de Pablo aquí, no solamente creer lo que él creía, sino sentir sobre esas verdades lo que él sentía en cuanto a esas verdades, ¿no? A maravillarnos en la grandeza y la bondad del Evangelio de Jesucristo, a mantener ese asombro vivo en nuestros corazones y vidas. Y vemos que eso es lo que Pablo está haciendo aquí en esos versículos. Él no nos está dando una recitación seca de la verdad. Él está cautivado por estas cosas que tiene que decirnos a usted y a mí. Y esta noche, en estos versículos, versículo 4 a 7, Él nos pone por delante tres maravillas del Evangelio, tres cosas asombrosas del Evangelio que Él quiere que encontremos también igualmente maravillosos, asombrosos también. Tres maravillas del Evangelio que recibamos en nuestro corazón para que digamos también estar cautivos de estas verdades. Déjame darles entonces primero de tres palabras de tres maravillas. El primero se enfoca en la palabra intervención. La intervención y en la gracia de Dios por nosotros. Versículo 4 empieza de repente, ¿no? Pero Dios. Y empieza igualmente, de como hablamos la semana pasada, en versículo 1, empieza de la misma forma, ¿no? Y a vosotros, de repente Pablo nos botea sus armas y nos habla directamente a nosotros y a vosotros. Y no hablando de cualquier forma, sino hablando de nuestra muerte en el pecado, de nuestra esclavitud al pecado y al mundo y todo lo demás, ¿no? Nuestro destino de ser hijos de ira. Pero de repente igual, él dice, pero Dios, vosotros, eso es lo que es cierto de ustedes, pero Dios, eso es lo que Dios ha hecho. Ustedes, pero Dios. El contraste más final, más filoso, ese contraste muy distinto. Aquí es su historia, parte de la gracia de Dios. Ustedes, muertos en sus delitos y traspasos, usted está enredado por el mundo y por Satanás y por sus propios pecados. Aquí está usted, hijo o hija de ira, igual como los demás. Esa es su historia, aparte o sin la gracia de Dios. Pero aquí es su historia con la gracia de Dios. Pero Dios. Y podemos fácilmente predicar todo un sermón sobre esas dos palabras, ¿no? Porque esos resumen por nosotros la Biblia, todo lo que se trata de Biblia, ¿no? Esta es la historia de cómo Dios trata con nosotros por su gracia. Es un asunto pero Dios. Eso es así como trata Él con pecadores, pero Dios. Y luego la historia no va hacia atrás a Adán y Eva. En la caída regresa a Adán y Eva pecando contra el mandamiento claro de Dios, escondiéndose de Dios, sabiendo que Dios viene a visitarlos, escondiéndose de Él, cubriéndose para intentar cubrir su vergüenza. Y el Señor que viene no en juicio final, sino viene en gracia, proporcionando un camino de cobertura verdadera, proporcionado por el Redentor, para venir a salvarlos. Pero Dios, o las días de Noé, cuando toda la humanidad igual, como hoy día estaba en rebeldía contra Dios, pero Dios muestra su favor, coloca su favor sobre un hombre y su familia, pero Dios interviene con gracia. En los días de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, puede recordar a ellos con todos sus errores, su incredulidad y su pecado. Y sin embargo, el Señor guarda su promesa a su pueblo en aquellos días, o el pueblo de Dios en los días de su cautiverio en Egipto. Todos han básicamente completamente olvidado a Dios verdadero y vivo, y el Señor, sin embargo, no ha olvidado de ellos, ha escuchado su clamor: yo vengo para ser su Salvador.
Y la historia sigue, ¿no? Pueden pensar en su tiempo en el desierto, ¿no? No solamente caminando físicamente, sino andando espiritualmente en el desierto. Todo un desastre, su propia invención, ¿no? Los días de los jueces también, tanto que les fue mal y seguían pecando y así enviaron salvadores. Pueden pensar en un hombre como David, que cae en grave pecado. Sin embargo, Dios le viene en misericordia. Pero Dios, ya hemos cantado un salmo en que hay este momento de pero Dios, ¿no? En el medio del Salmo 74 que acabamos de cantar empieza así, ¿no? Pero hay varios otros salmos también que se pueden encontrar. Yo pienso en Salmo 146, uno de los salmos más largos, que recuenta por nosotros todos los fallos del pueblo de Dios y sin embargo en puntos claves en este salmo cantamos sin embargo, Dios en su gracia se acerca a su pueblo y trae redención a ellos. ¿Y por qué hace tal cosa? Bueno, es porque Dios es rico en misericordia y grande en amor. Rico en misericordia y grande en amor. Podemos pensar en esto como las dos vías del tren, ¿no? Que guían a Dios en la forma que Él interactúa con nosotros. Él interactúa con nosotros en una forma de rico misericordia, perdón, y gran amor. No es decir que está obligado a mostrar misericordia y amor, pero se deleita en mostrar misericordia y amor. A él le encanta derribar amor y misericordia sobre nosotros. Y un Dios así es un Dios en quien usted puede confiar. Un Dios así es un Dios que le preserva de abandonar a la gente, ¿no? Un Dios así es un Dios que le preserva de abandonar a sí mismo, usted mismo, mientras sigue pecando y cayendo en las mismas formas y cosas una y otra vez, porque viendo, o más bien viendo lo que Dios hace, trata con los muertos, ¿no? Aun cuando estamos muertos en delitos, en traspasos, eso es con quien está siempre tratando Dios espiritualmente. Él está tratando con los muertos. Él está tratando con ellos quienes no tienen esperanza desde el punto de vista del mundo, pero no sin esperanza según Dios. Yo recordando los días de mi seminario, tuvimos una clase de evangelizar y una de las cosas que hicimos era evaluar diferentes tratados evangélicos. Yo creo que había como docenas que estudiamos juntos como una clase, revisamos como una clase y evaluamos juntos todo eso de lo bueno y lo malo de esos tratados. Y muchas veces en tales tratados había cierta ilustración. A lo mejor usted podría pensar en el puente, ¿no? Esa ilustración, o a lo mejor podría pensar ¿sabe? El hombre ahogándose en el océano con el salvavidas siendo arrojado a él. Y sin fallo había o alguien en la clase que diría, en cuanto a criticar aquellos tratados, que tiene de mal ese tratado, este hombre, ese chavo, sería fiel a siempre decir, el hombre en la ilustración no está muerto. En la ilustración del puente o el hombre en el océano esperando la salida que le será arrojado, el hombre debe estar de trasfondo en el mar, ¿no? Ya muerto, ¿no? Esa es la verdad en las escrituras de nuestra situación. Y él tenía razón, ¿no? Él tenía razón. Lo que estamos tratando aquí, mientras estamos tratando con ellos afuera de Cristo, son los muertos espiritualmente, muertos en sus traspasos y pecados. Es tan importante que Pablo lo ha dicho 2 veces a nosotros. Él quiere que entendamos, que comprendamos esto. Ese es con quien estamos tratando. Es Lázaro. Estamos tratando con Lázaro. Estamos tratando con una persona, gente que necesita ser llamados desde entre los muertos. Y solamente Dios puede hacer esto. Por las buenas nuevas es que Dios es su negocio hacer esto. Es lo que hace Dios. Las buenas noticias es que Dios tiene un largo récord, larga historia de llamar
a los muertos a que tengan vida y traerlos a sí mismo. Solamente Dios puede hacer esto. Así que aquí tenemos una intervención. Y usted podría colocar su propia historia en esa historia. No solamente fuera cierto para Adán y Eva y Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ellos, no solamente es cierto para con David, también puede decir es cierto de Israel y a yo mismo que yo estaba muerto. Yo estaba muerto a causa de su rica misericordia por su gran amor. Me dio vida. Mi historia es, pero Dios. Archibald Alexander nos proporciona esta cita, ese gran recordatorio de lo que se trata el Evangelio. Dice, nadie es salvo porque sus pecados sean tan pequeños o tan pocos. Es cierto, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Nosotros a veces nos equivocamos en pensar de Dios y tratar con Dios y orar a Dios. Intentamos disculparnos y minimizar nuestros pecados y hacer nuestros pecados parecer menor. Y nadie es salvo porque llegan a ser sus pecados aceptables, ¿no? Dice Alexander. Y dice, nadie nunca haya sido no salvado porque sus pecados fueran tan grandes o tantos. Nadie ha estado más allá del alcance de Dios o con demasiados pecados con que podría tratar Dios, pero donde abundaba el pecado, abundaba más la gracia de Dios. Así que esta noche, ustedes, quienes se encuentran en Cristo, puedan alabar a Dios que hay un pero Dios en su propia historia, su propia vida. Mientras usted piensa en sus familiares, ellos a quienes aman, quienes todavía están lejos de gracia, podrían orar que pero Dios llega a ser una realidad en sus historias. Pero luego, segunda palabra aquí, que causa maravilla por parte de Pablo y debe causarnos maravillar también, esta palabra unión. Ahora la palabra misma no se encuentra aquí, pero la teología sí lo es, está aquí. Estoy hablando de la conexión y vínculo salvador de Cristo, el vínculo salvador de Cristo con nosotros. Y quiero que ustedes escuchen, porque tan prominente es esta idea aquí en versículos 5 hasta 6, y aún al fin de versículo 7. Escuchen eso, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si eso no es suficiente para nosotros, a fin de 7 otra vez dice, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa frase bien usada de Pablo, su forma de hablar de qué es un cristiano. Un cristiano es uno que está en Cristo Jesús. Un cristiano es uno que está en unión con Jesús. Así que cuando Pablo piensa en el Evangelio, todo se depende en esa idea de unión con Cristo. Esta es una conexión. Es tan cerca, tan apretado que lo que pasa a Jesús, lo que pasó a Jesús, pasó también a nosotros. Observan el tiempo verbal aquí del pasado. Algunos de ustedes seguramente han leído eso antes y no entendían a lo mejor. Y dice, nos hizo vivos juntos con Cristo, que entienda un poco, pero luego con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es todo en el pasado que está hablando aquí. Esas son cosas que ya han sido logrados, ya hechos. Así que lo que sacamos de este texto, lo que sacamos de la idea de unión con Cristo es que lo que hizo Cristo como nuestro mediador, lo hizo por nosotros, y lo que es como nuestro mediador, Él es así por nosotros. Y donde está Él, ahí estamos nosotros también en Él.
Así que hemos platicado esa idea de unión con Cristo ya antes en capítulo 1, pero quiero meterlo otra vez en esta tarde. Y si usted odia la teología, puede pagarme unos 2 minutos, pero los teólogos, a él le gusta dar 4 descripciones de nuestra unión con Cristo para entender un poco mejor de lo que estamos diciendo. 4 descripciones de nuestra unión con Cristo. Primeramente, es una unión mística, que quiere decir que como parte de esta idea de misterio de que ha hablado ya Pablo, habla de aquí en otras partes, ese misterio es de verdad escondida, que han sido en lo periférico, en las sombras, digamos, en el Antiguo Testamento, y ahora han sido llevados, sacados a la luz, han sido revelados ahora en Cristo Jesús. Esta unión con Cristo es parte de ese gran misterio, es una unión mística. Número 2, es una unión que no se puede deshacerse. Una vez que estamos en unión con Cristo, nunca vamos a dejar de tener unión con Él. Número 3, es una unión espiritual, con mayúscula espiritual, ¿no? Es por el Espíritu de Dios que es creada esa unión y mantenida también. Somos vinculados, conectados a Cristo por su obra, por su Espíritu enviado a morar en nosotros para mantener la vida de aquella unión. Y eso nos lleva a la cuarta palabra, que es una unión vital. Una unión que da vida. En otras palabras, no es una ficción, es una realidad, es una cosa real. Nuestra unión con Cristo, y para no tenerla, es no tener evangelio. Es que tan central, tan importante lo es. Y aquí está Pablo desarmando, explicando todo eso a nosotros, diciendo, miren, aquí están las 3 etapas de la exaltación de Cristo. Él fue resucitado entre los muertos, hecho vivo, ¿no? Él ha ascendido a la diestra del Padre, fue resucitado, ¿no? Ahora se sienta a la diestra del Padre, él siente en los lugares celestiales. Ahí tenemos las 3 etapas de su exaltación en cada paso. Usted está ahí con Él. Usted ha sido levantado con Él, resucitado con Él, ascendido con Él, sentado con Él a la diestra del Padre. Y esto tiene todo tipo de consecuencias muy prácticas en cuanto a cómo pensamos nosotros mismos como cristianos y cómo vivimos como cristianos. Y en realidad lo que Pablo está haciendo simplemente está explicándonos el contraste de lo que había estado hablando en versículos 2 y 3. Si regresamos a ver versículos 2 y 3, lo vimos la semana pasada, el hombre que estaba muerto en delitos y pecados, él tiene unión también, ¿no? Él está atado, conectado a su pecado. Él está atado al mundo. Él está atado a Satanás, el mundo, la carne del diablo. Esas son las cosas que lo controlan. Esas son las cosas que le hacen esclavo. El incrédulo es parte de este mundo. Es parte de ese mundo, si quiere así o no. Él es parte del reino de Satanás. Y él es en esclavitud a sus propios deseos pecaminosos en la carne. Pero Pablo está diciendo, hermanos y hermanas, no entienden que esas cosas ya no son ciertas para ustedes. Usted ya no está atado a su pecado. Usted ya no tiene que pecar. El pecado de usted ya no tiene dominio sobre usted. Es cierto, ¿no?, que muchas veces actuamos como el cachorro que está entre su viejo dueño y su nuevo dueño. No sabe a quién corresponde y uno llama y va a ella y el otro llama y va a él. Pero así no debe ser con el creyente, el cristiano. Y llama el pecado y voy corriendo. No, así no debe ser. Porque yo estoy vivo con Cristo, he sido resucitado entre los muertos. Yo estoy vivo ahora en Él. Y ascendido con Cristo y estoy sentado con Cristo. Ya no soy parte,
Ya no soy parte del reino de este mundo, ya no soy parte del reino de Satanás. Yo correspondo en el Señor ahora. Cosas vitales, cosas esenciales en cuanto a la forma cómo pensamos a nosotros mismos, nuestro servicio, y cómo pensamos en la santidad, cómo pensamos en nuestras pruebas y cómo tratamos con nuestras pruebas. Algunos de ustedes puede ser que saben que hay una tendencia en los medios sociales ahora. Evidentemente ustedes nada más deben preguntar a los hombres en sus vidas cuántas veces piensan en el Imperio Romano. Y aparentemente, nada más algunos de ustedes están sorprendidos en cuántas veces los hombres en sus vidas piensan en el Imperio Romano. Así va supuestamente. Bueno, hay algo para empezar una conversación de todos ustedes, no más adelante. Pero esta tarde quiero preguntarles esto, en cambio. ¿Con cuál frecuencia piensa usted en su unión con Cristo? Cosa vital, esa cosa que es central al Evangelio, esa cosa que es tan importante a su comprensión de lo que usted es en Cristo, de lo que tenemos en Cristo. ¿Cuántas veces piensa usted en el hecho de que en Cristo, que usted ha sido crucificado con Él, que usted ha sido resucitado con Él, que usted es sentado con Él? Es una cosa, ¿no? Es una gran cosa pensar en eso. En el libro de John Bunyan, Gracia abundante a los pecadores más grandes, Bunyan tiene que Dios el Padre nos habla así, dice: pecador, ¿usted cree que a causa de sus pecados y enfermedades que yo no le puedo salvar? Pero mira, mi hijo está a mi lado y sobre él veo y no sobre ti, no a ti, no, y trato contigo según como me agrada con él. Esa es la esencia. Esos son los ABCs de la unión nuestra con Cristo. Hay tanto más de eso, pero ese es el principio, a darnos cuenta de que Dios, el Padre, trata con usted por Cristo, por parte de Cristo, y siempre a través de Cristo. Qué pensamiento revolucionario, qué cosa revolucionaria a recibir en nuestros corazones, a permitir de verdad que cause en nosotros una comprensión nueva y más profunda de qué es el Evangelio. Y Pablo dice: esto es algo en que debemos maravillarnos. Y luego hay una palabra más aquí para nosotros esta noche: intervención y unión. Y la tercera palabra, destino. El destino. ¿Cuál es dónde está trabajando todo esto? ¿En qué está trabajando? ¿Para qué está trabajando? Hemos estado muertos, hechos vivos, levantados con Él, sentados con Él en los lugares celestiales, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice? Él está diciendo que, pueblo de Dios, usted y yo estamos en muestra como trofeos de su gracia. Ese es el fin del juego, ¿no? Ese es el propósito de todo, para que llegamos a ser trofeos de su gracia. Cuando pensamos eso, ¿qué es más adecuado, ¿no? Especialmente considerando desde donde hemos venido, muertos en traspasos y pecados. Hemos venido desde estar en pecado. Esa era nuestra unión y conexión, bondad, no bondad, esclavitud, muertos en eso, enredados, atrapados en eso, hechos esclavos, en servidumbre en eso, hijos de ira. Ese era nuestro destino, es nuestro destino sin Cristo, y ahora nuevo destino. Desde muertos, ahora al estar en
en los trofeos de Dios, en muestra para todos. Y si usted se está preguntando esta tarde, ¿cómo posiblemente puede ser eso? ¿Cómo puede ser que el Señor dirá a mí, bien hecho, fiel siervo? ¿O cómo puede ser que Cristo verdaderamente me diga, o diga más bien a su Padre, aquí están los hijos que me has dado? Y jactarse, mostrarnos, decir, aquí están ellos, míralos. Estos son ellos quienes me diste. No he perdido ninguno. He entregado mi vida por cada uno. Si usted está preguntándose, ¿cómo puede ser esto? Usted está preguntando la pregunta correcta, ¿no? Observen cómo Pablo se enfoca en la gracia de Dios. No ha terminado. Aquí, si Dios permite, en la semana que viene, estaremos en versículos 8 y adelante. Y no solamente rico en misericordia, no solamente grande en amor, sino para que lleguemos a ser trofeos de las riquezas sobreabundantes de su gracia, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo regocija en la gracia de Dios, ¿no? Él no puede cansarse de hablar de eso. No solamente es gracia, son las sobreabundantes riquezas de su gracia. No solamente es misericordia, sino es rico en misericordia. No solamente amor, sino gran amor. Vemos como Pablo le encanta, ama hablar de esas cosas, pensar en esas cosas. Son maravillas. No son palabras vacías, extras para intentar impresionarnos. No, Pablo está cautivado por la gracia de Dios, y así debe ser el caso con nosotros. Mientras más pensemos en esas cosas, así llegaremos a ser, ¿no? Es algo maravilloso. F. Bruce, puede ser le diga lo mejor. Él dice, esta sociedad de rebeldes perdonados, esos somos nosotros, ¿no? Esa sociedad de rebeldes perdonados es diseñado por Dios a ser la maestra obra maestra de su gracia. Imagínense ser parte de la maestra obra de Dios. Bueno, a lo mejor todos ustedes, o algunos de ustedes, han esperado toda su vida que alguien les diga, estoy orgulloso de ti. Bueno, aquí está Dios mismo, jactándose en usted, colocándole en un lugar de muestra. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de hogares más, casas antiguas, puede ser en las casas antiguas de los abuelos, algo así, en el cuarto principal de la casa, ¿no? Donde venían invitados. En alguna parte de la casa habrá una mesa, a lo mejor un pequeño mostrador, ¿no? Y ahí muchas veces solía estar las posesiones más importantes de la familia, ¿no? Aquellas cosas que quisieran mostrar a todo el mundo, las cosas que quisieran los visitantes a ver y a admirar cuando venían a visitar y sentarse en la casa. Ahí es donde el Señor coloca a usted y a mí. Maravilloso, ¿no? Nos coloca en el cuarto principal de su casa y dice, estas son mis posesiones más atesoradas, los muestro a todos. Bueno, si eso es cierto, en las edades que están por venir, los siglos venideros, no debe empezar a ser cierto ahora. Después de todo, somos llamados a dejar nuestra vida brillar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre Celestial. Aún ahora somos llamados a ser trofeos de su gracia y llamados a ser maestras obras de su gracia. Así que permítanme regresar a Dr. Eda desde el principio, que platicamos de ella. Yo la conocí tarde en su vida. Creo que en 1998 la conocí. No era tarde en mi vida, sino en su vida. Y en este punto, ella ya había sido convertida, había dejado ese trabajo de profesor en la universidad, había literalmente
tirado sus libros en la basura, literalmente, y animaba a todos los demás que hicieran lo mismo. Y había escrito un nuevo libro que llamaba a cuestionar toda la filosofía del sistema que antes estaba ella parte como crédula. Había quemado sus puentes, no había regreso. Ella arruinó cualquier posibilidad de tener respeto en aquel mundo en que antes andaba. Y ella se mudó a la India, a Indonesia, más bien, para llegar a ser maestra en una escuela bíblica pequeña. Paralelamente, así se veía, para llegar a ser trofeo de gracia. Y para cada uno de nosotros va a verse un poco diferente, pero también va a ver igual, va a contar ciertas cosas como basura, ciertas cosas como reuso, rechazo de su propia vida, quemando ciertos puentes, no en una forma loca, pero tomando pasos por evangelio, poniéndose en contra de ciertas personas, perdiendo el respeto en los ojos de ciertas personas, pero vale la pena, ¿no? Mientras nos damos cuenta, mientras llegamos bajo el poder del evangelio de gracia de Dios más y más, vamos a estar preguntándonos, haciéndonos la pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga yo, Señor? Y yo les dejo con esto esta tarde, a la luz de este glorioso evangelio y este Jesús maravilloso. ¿A dónde necesitamos decir? ¿Dónde puede brillar más fuerte mi luz? ¿Qué quieres que haga, Señor, con mi vida? ¿Cómo puedo ser ahora yo trofeo de tu gracia? Que el Señor nos dé más y más gracia para poder decir estas cosas. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Padre, nuevamente estamos dejados como buscando nuestro aliento mientras nos llevas más y más arriba en cuanto a las cosas del Evangelio en tu palabra. Y solamente maravillamos tu gracia y tu amor hacia nosotros y te damos gracias por tal paciencia, tal misericordia paciente. Gracias por Cristo. Padre, pedimos que podremos seguir creciendo, alcanzar lo que somos, creciendo en lo que tenemos y nunca perdiendo nuestro amor y maravilla y alabanza, siempre creciendo en esas cosas, siempre creciendo en un deseo a hacer, para ser mostrados por ti. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.